Si tienen sus Biblias, por favor, acompáñenme en Hebreos 11. Hebreos 11. Pablo dice a los Corintios, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ahora, el punto no es querer ser como Pablo. El punto no es querer ser transformado a la imagen de Pablo. El punto es imitar cualidades que vemos en Pablo que reflejan a Cristo. Es lo que él dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo está diciendo, en las maneras que yo imito a Cristo, imítame a mí. Y eso es precisamente lo que queremos hacer en Hebreos capítulo 11. Cuando vemos de que por fe Abel ofreció un sacrificio agradable a Dios, debemos decir, esto es semejante a mi Cristo, quien se ofreció a sí mismo como sacrificio agradable a Dios. Quiero imitarlo. Cuando vemos a Enoc, quien caminó con Dios por fe, decimos, esto refleja a mi Cristo, quien durante su tiempo en esta tierra estuvo en constante comunión con su Padre. Quiero imitarlo. Entonces, cuando el autor habla de Noé, de Abraham, de Moisés, el punto es amputarnos a Cristo. El punto es que adoremos a Cristo, quien vivió toda su vida terrenal confiado en Dios a pesar de las dificultades que afrontaba. Hoy estaremos, por ejemplo, viendo a Moisés. El autor nos dice que Moisés pudo sostenerse en medio de mucha aflicción porque tenía puesta su mirada en el galardón. Pero la pregunta es esta, ¿por qué hemos de imitar eso? ¿Por qué hemos de imitar a Moisés en eso? ¿Porque queremos ser como Moisés? No, sino porque en ese aspecto Moisés nos apunta a su Mesías, quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Sí? De que en ese momento Moisés pudo revelarnos algo acerca de cómo debemos comportarnos. Así que pensemos bien en la vida de esos hombres, cómo eran, cómo reaccionaban a las amenazas que enfrentaban. Pero no dejemos nuestra mirada en ellos, ¿no? Que sus vidas nos apunten a nuestro Salvador. Amén. Bueno, antes de leer el texto, quisiera recordarles un poco del contexto, porque en cierto sentido este mensaje es la segunda parte de lo que vimos la semana pasada. Solo que ahora estamos viendo más ilustraciones que nos retan a perseverar en fe. Entonces les recuerdo de que acá en Hebreos 11 estamos viendo de que a pesar de la persecución y la aflicción que muchas veces enfrentamos como cristianos en esta vida, debemos perseverar hasta el final. Debemos perseverar hasta la muerte creyendo en Jesús, nuestro Mesías, nuestro Salvador. Y el autor nos ha hablado mucho de este Jesús, nuestro Señor, de que Jesús es muy superior a cualquier otra cosa, porque Él es Dios, el creador y sustentador del universo. Todo poder para salvar. Capítulo 1 de Hebreos dice que aún los ángeles le adoran. Pero además de ser Dios, el autor de Hebreos nos ha explicado de que Cristo agregó humanidad a su deidad y que se hizo hombre. Y siendo hombre no se avergüenza de llamarse nuestro hermano. Y que siendo hombre pudo morir en nuestro lugar y proveernos acceso directo a la presencia santa de Dios. Siendo hombre puede compadecerse con nuestras debilidades e interceder por nosotros de manera compasiva. Siendo hombre está sentado a la diestra de Dios esperando recibir el reino que su Padre le ha prometido. Entonces el autor nos ha hablado, y podemos continuar, ¿no? Hebreos nos habla mucho de Cristo. Pero el punto acá en este libro no es saber información acerca de Jesús. El punto no es saber de Jesús. El punto es creer en Jesús. Entonces, después de hablarnos de quién es Jesús, ahora nos está exhortando a creer en Él, de tener fe en Él. Es la pregunta, ¿qué es la fe? ¿Qué significa creer en Jesús? Profesar, decir que tienes fe, ¿eso es suficiente para salvarte?
¿Cómo sabes si tienes una fe genuina, si tienes una fe salvífica? Y entonces, como un excelente maestro, el autor de Hebreos empezó Hebreos 11 dándonos la definición de la fe, de que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y que ahora, para estar seguros de que entendemos, ha comenzado a ilustrar cómo es que esa fe se vive por humanos cotidianos, así como tú y yo. Y entonces vimos gente como Abel y como Enoch. Aprendimos que la fe genuina cree que Dios está acá con nosotros, que le hay. Y que por entonces debemos caminar con Él. Vimos que la fe entiende que Dios es galardonador de los que le buscan. Y que entonces esperamos sus promesas con perfecta certeza, con convicción, sabiendo que sus promesas son reales, son de sustancia. Luego la semana pasada vimos que la fe ve lo invisible como Noé, que construyó el arca a pesar de no poder ver el diluvio. Vimos que la fe cree lo imposible como Abraham, que recibió la promesa de que iba a nacer un niño, pero su esposa era estéril. Y lo que vimos en todos esos casos es que esos hombres mostraron con sus vidas de que tenían fe. Y podemos verlo a través del fruto de sus vidas, de que la fe en ellos dejó evidencia y dejó esa evidencia hasta el final de sus vidas porque todos ellos perseveraron así en fe hasta el final, hasta su muerte. No importa tanto cómo empiezas la carrera, eso es como termina, ¿no? Que debemos entonces poner nuestra mirada en ese galardón, esa herencia final que recibiremos en la muerte y creer en Cristo hasta ese momento. Lo que vivimos acá pues es pasajero. Somos extranjeros emigrando a la nueva Jerusalén. No vamos a recibir las promesas hasta ahí. Entonces tenemos que creer hasta el final. Si uno abandona su profesión, abandona a Cristo antes de llegar, es de que muestra que nunca tuvo fe, porque la fe que Dios regala a sus hijos no es tan barata. La fe que Dios regala a sus hijos es inquebrantable y dura hasta el final. ¿Amén? Ok, eso fue el repaso. Y ahora estamos todos en la misma página. Hoy el autor va a seguir ilustrando cómo es la fe genuina que salva, que confía en Cristo. Y nos muestra que la fe genuina cree aún en los tiempos difíciles, aún en tiempos confusos y dolorosos. Así que hoy en esta mañana vamos a ver dos cualidades de la fe que nos permiten perseverar con la mirada en el galardonador. Primero, la fe confía aún cuando no entiende. Y segundo, la fe confía aún cuando es amenazado. Aun cuando no entiende y aun cuando es amenazado. Si tienen sus Biblias, vamos a dar lectura a los versículos del 17 al 28 de Hebreos 11. Hebreos 11, 17 al 28. Dice así la palabra de Dios. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón
escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Señor, en esta mañana te rogamos que nos ayudes a comprender este pasaje, que tu Espíritu Santo nos ilumine. Señor, guárdame de error y que podamos, Señor, escuchar tu voz y que tu Espíritu Santo nos ayude a poner en práctica y obedecer a lo que tú nos dices en esta mañana, para tu gloria. Amén. Entonces, el primer punto que veremos es que la fe genuina confía aun cuando no entiende. Aun cuando no entiende. Vean ahí, versículo 17, que por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Claro que en la sección anterior el autor ya nos ha hablado de Abraham y que tenía que tener fe cuando Dios le promete tener un hijo. Y eso es una prueba retadora porque su esposa era estéril. Pero hay una gran diferencia entre la prueba de prometerle un hijo y luego después de nacer ese hijo decirle, ahora mátalo. ¿Sí? Conocemos la historia, ya lo leímos de Génesis 22. Dios le dice a Abraham, toma ahora tu hijo, tu único hijo. La idea ahí de unigénito es el único de este tipo, el único hijo que amas, el único hijo de la promesa, a Isaac. Vete a la tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto. Ahora, ¿qué es un holocausto? Levítico 1. Primero hay que degollarlo. Yo doy por sentado de que después de degollarlo, luego como Levítico prescribe, habría que despellejarlo y cortarlo en pedazos antes de quemarlo sobre la leña. Y lees esto, lees ese mandato que Dios le da a Abraham y dices, ¿qué pasa acá? Es como que es inconcebible, es ilógico. Y lo lees y das por sentado que Abraham, al escuchar eso, le va a decir a Dios, pero Jehová, muy santo eres para pedir eso. Muy santo eres para pedir un sacrificio humano. ¿Matar a mi hijo creado a tu imagen? ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Pero no es lo que dice Abraham. Sino que el texto dice que Abraham se levantó muy de mañana para obedecer, ¿no? Luego corta la leña, empaca todo, agarra a Isaac, lleva a sus siervos y se va. Llega al lugar y dice que edificó a Abraham un altar, compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña y extendió su mano, tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y es que, qué difícil, qué prueba tan difícil, en particular porque sabemos quién le está mandando esta prueba. Dios mismo le está probando. Génesis es explícito, en Hebreos dice que fue probado, pero entendemos quién es que le está dando esa orden de ofrecer a su hijo. ¿Y qué hace Abraham? Dice que Abraham hizo exactamente lo que Dios le mandó, ofreció a su hijo. Claro que Dios lo paró antes de poder matarlo, por eso dice en Hebreos de que ofrecía o estaba en proceso de ofrecerlo. Pero el punto es de que Dios mismo tenía que llamarle y pararlo, porque Abraham está resuelto, lo va a hacer, va a obedecer.
Es como que hay tantas preguntas que entran en la mente, ¿no? La primera, y no porque sea la más importante, pero la primera que me vino a la mente es, wow, ¿qué diferencia hay acá con este Abraham, con el Abraham de Génesis 18 y 19 y cosas que vimos la semana pasada? ¿Cómo es que Abraham tiene tanta fe para matar a su propio hijo? Unos años atrás, Abraham se ríe de que Dios le va a dar un hijo. Unos años atrás, la fe de Abraham tambalea y no puede creer de que Dios le va a dar un hijo por medio de su esposa Sara. Entonces peca con Agar. Antes su fe vacilaba con una prueba mucho más pequeña. Y ahora con esta está firme en hacer algo completamente inconcebible, algo inimaginable, algo ilógico. En el vocabulario de un rabino, un judío, es de que hay una montaña bloqueando su vista de la bondad de Dios, algo imposible de mover. Dios mismo le está pidiendo matar al hijo de la promesa. Okay. Es imposible de entender, es el punto. Imposible. Pero, ¿cómo es la fe? ¿Qué hace la fe cuando hay una montaña bloqueando nuestra vista de la bondad de Dios? Jesucristo nos dice en Mateo 17 que la fe que mueve montañas, ¿cómo es? Es como un grano de mostaza. Un grano de mostaza que sí, a lo mejor comienza pequeño, el grano más pequeño de todas. Pero luego, ¿qué? Luego crece. Luego persevera y llega a ser un árbol tan grande que los aves pueden hacer nidos en sus ramas. Lo que estamos viendo acá es cómo Abraham a lo largo de los años sigue confiando, perseverando en Dios y su fe va aumentando, su fe va creciendo hasta el punto de poder quitar cualquier obstáculo que pudiera ocultar su visión de la bondad, de la misericordia de Dios. O sea, tantos años de ver la fidelidad de Dios, tantos años de ver el poder de Dios, vio a Dios darle el Hijo. Vio a Dios hacer caer fuego y azufre del cielo sobre Sodoma y Gomorra. Y ahora, como dicen en México, se le está cayendo el 20. No hay nada imposible para Dios. Para Dios no hay nada difícil. Si Dios dice algo, lo va a hacer. A lo mejor antes vacilaba, ahora no. Ahora Dios le pide su único Hijo amado y lo hace. Pero ¿por qué en particular es un mandato imposible de entender, un mandato ilógico? Bueno, es de que el autor de Hebreos es explícito en el versículo 18. El problema con el mandato de que tiene que matar a Isaac es porque de Isaac se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Entonces no es de que en el pacto abrámico Dios le dice a Abraham, ok, tú vas a tener descendientes como las estrellas del cielo, como la arena del mar, y luego le da a Isaac, luego mátalo y está bien, mato a Isaac y Dios me va a dar otro hijo y de él pueden nacer muchos más. No, es de que los descendientes como la arena y como las estrellas tienen que nacer de Isaac, no de otro. Es como que Abraham seguro está pensando, si mato a Isaac, ¿cómo es que Dios puede cumplir su pacto conmigo? Si Isaac está muerto es imposible. Este mandato no tiene sentido. Crisóstomo dice, Dios le exigió hacer algo que contradijo lo que le había prometido. Es una contradicción al pacto abrámico. Incomprensible.
¿Cómo lo hace Abraham entonces? Bueno, el autor de Hebreos nos va a llevar a Génesis 22 y va a hacer exégesis. Va a analizar los hechos de Abraham y los va a interpretar y mostrarnos qué es lo que Abraham estuvo pensando. No va a inventar cosas, no va a poner cosas en Génesis 22. Va a sacar, va a extraer qué es lo que estuvo pasando. Dice el versículo 19, estamos en Hebreos 11, 19, dice que Abraham pensaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Dices, pero Génesis no dice esto. Génesis no dice de que Abraham pensó que primero iba a matar a Isaac y luego que Dios le iba a resucitar de entre los muertos. Bueno, no lo dice así de manera tan explícita, pero sí lo dice. El autor de Hebreos quiere mostrarnos de que Abraham temió a Dios. Abraham creyó que Dios le iba a cumplir su promesa. Y es la única opción que queda, ¿no? Si Abraham mata a Isaac y Dios es fiel, y Dios va a dar descendientes a Abraham por medio de Isaac, la única manera que Dios puede cumplir su promesa, la única manera que Dios puede no mentir a Abraham, es si después de la muerte de Isaac, Dios lo levanta de entre los muertos. Es la única opción. Entonces ves cómo Abraham comenzó a razonar. Yo sé que Dios es fiel. Yo sé que mi Dios, que puede hacer caer fuego del cielo, es poderoso para hacer cualquier cosa, lo va a resucitar. ¿Sí? El autor de Hebreos ve esto en el texto. Cuando Abraham dice a sus siervos, permanezcan acá, yo y el muchacho vamos a ir allí, vamos a servir a Dios, adoraremos y luego regresaremos a ustedes. De que con esa afirmación, Abraham pensando, voy a ir allí y matar a mi hijo, cuando él dice regresaremos, eso demuestra que Abraham estaba creyendo de que Dios lo iba a resucitar. ¿No? Es cierto que hace un tiempo, hace unas décadas tal vez, Abraham tambaleaba un poco. No, tenía dificultad creyendo que Dios podría dar un niño, Isaac, a unos padres ya casi muertos. Pero ahora ves la fe de Abraham creciendo, de que sabe que Dios puede dar vida a Isaac, aun si Isaac está literalmente muerto. Y el punto es que Abraham creía sin entender, sin saber, recibe un mandato que pareciera ser ilógico, pareciera ser incomprensible, pero no cuestiona. Había aprendido a confiar y podría confiar aún sin entender. Y lo lindo es de que nosotros podemos leer Génesis 2, hacer exégesis de Génesis 2 y sacar la fe de Abraham y verlo tan claramente. Entonces la pregunta para mí y para ti es, si alguien hace exégesis de tu vida, ¿qué va a encontrar? Si alguien analiza las obras tuyas, ¿qué va a encontrar? ¿Va a encontrar fe? ¿Qué tan difícil será? ¿Qué tanta exégesis van a tener que hacer para encontrar esa fe, para ver la evidencia de la fe? Cuando te enfrentas con una situación que no comprendes, ¿qué haces? Me recuerda de la historia de Job, ¿no? Nos encanta la historia de Job porque lo leemos y nosotros que estamos enterados de lo que pasa en Génesis, o sea, en Job 1 y 2, y nosotros que sabemos cómo termina la historia y los propósitos de Dios en lo que hizo con Job, como que es lindo verlo. Pero Job no sabe nada de eso. Job simplemente sufre y cuestiona, ¿por qué?
nosotros muchas veces pasamos por situaciones así, donde Dios nos pide algo y no nos explica el por qué. No nos explica. No llegamos a entender por qué tenemos que hacerlo así, pero el punto es que no tenemos la sabiduría necesaria para poder interpretar los planes de Dios. Dios es soberano, Dios es santo. Dios no tiene que explicarnos por qué gobierna su universo en la forma que lo hace. Somos criaturas. A mí no me pertenece saber. A mí me toca hacer ¿qué? Me toca someterme a su voluntad, sabiendo de que Él es fiel, confiando de que Él es bueno, sabiendo de que es misericordioso y bondadoso. Entonces, si me manda a hacer algo, aunque no lo entienda, lo que tengo que hacer es obedecer y saber de que Él proveerá, así como hizo con Abraham. ¿De dónde? No lo sé, no lo puedo ver, no entiendo cómo es posible, pero Él lo hará porque Él dice que lo hará. Nada hay difícil para Él. Bueno, después de Abraham, el autor nos habla rápidamente de los demás patriarcas, pero lo hace así súper rápido. Y sigue con la misma idea de que todos los demás patriarcas creyeron en el pacto abrámico, aunque no pudieron entender los planes de Dios. Para resumir, antes de leerlo, es que los patriarcas sufrieron, fueron exiliados a Egipto y mueren allí. Es como que, ¿cómo es que Dios va a cumplir su promesa de hacernos una nación grande cuando somos muy pocos y en Egipto, no en la tierra? Pero todos al momento de morir muestran su confianza en el pacto abrámico. La tierra no les pertenecía todavía, sus descendientes eran muy pocos, no habían recibido nada de los beneficios del pacto, pero confiaban. Es difícil confiar cuando no entiendes. O sea, Dios dice, yo soy galardonador, pero luego lo único que recibes es aflicción, amenaza y dificultad. No hay galardón. Bueno, es de que el galardón viene después. Pero todos llegaron al final de sus vidas y confesaron su fe. Ven el versículo 20. Por la fe bendijo Isaac, esto es en su muerte, bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a sus hijos. Versículo 22. Por la fe José al morir habló del éxodo, de la salida de los hijos de Israel y dio mandamientos acerca de sus huesos. Entonces, Isaac en su lecho de muerte bendice a sus hijos, pero los bendice con las bendiciones mencionadas en el pacto abrámico. Está transfiriendo el pacto abrámico a sus hijos. Dijo Isaac a Jacob, naciones se inclinen a ti, malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren, citando el pacto abrámico, porque creyó que Dios iba a ser fiel al pacto abrámico. Luego Jacob, lo mismo, cuando él muere, hace lo mismo con los hijos de José. De hecho, está a punto de morir, ni siquiera puede parar bien, está tan viejo, está apoyado sobre el bordón, sobre su bastón, y dice a José, júrame de que no me vas a sepultar acá en Egipto, sino que vas a regresar mi cuerpo a mi tierra. Porque Dios nos lo va a dar, Dios será fiel. Luego Él también bendice a todos sus hijos con las bendiciones del pacto abrámico. José, cuando él muere, hace exactamente lo mismo. Habla del pacto abrámico, habla del éxodo, habla del regreso a la tierra prometida.
pero sin entender cómo. O sea, esto es José. Recuerdan la historia de José, ¿no? O sea, su vida es un misterio en términos del pacto abrámico. Él vive cosas extrañas. Primero es exiliado a Egipto. ¿Pero por quién? Por la simiente de Abraham. ¿Sí? Por sus hermanos. La simiente que supuestamente va a bendecir al mundo entero, lo vende a Egipto. Y luego es criado allí. O sea, llega al final de su vida. ¿Cómo es posible de que viva a cumplir con todo eso si nos encontramos en Egipto? Somos pocos, a punto de ser esclavizados. Es que no pareciera ser conforme al pacto abrámico, ¿no? Pero que José creyó que sí. José termina su vida en Génesis 50 diciendo a sus hermanos, ustedes lo planearon para mal, pero Dios todo el tiempo lo ha estado planeando para bien. Yo confío de que Él tiene un plan bueno en eso. ¿Lo entiendo? No. Pero confío que sí. Y el punto es que todos pensaron así hasta su muerte. Vieron ahí de que con cada uno dice, al morir, al morir, al morir. El punto es que perseveraron hasta el final. Seamos como estos hombres, hermanos. Fieles hasta el final. Cada día más convencidos de la bondad de Dios, así como Abraham. O sea, a lo mejor hace 30 años, si Dios me hubiera pedido algo, quién sabe cómo hubiera respondido. Pero 30 años después, de ver su fidelidad en mi vida cada día recibir nuevas misericordias de Él y ver cómo Él muestra su bondad, su gracia a mí en cada momento, pues mi fe debe estar creciendo, debe estar perseverando. No tengo que entender cómo es que Dios va a cumplir su plan en mí. No tengo que entender su voluntad, pero sí tengo que mostrar confianza en Él. Sí tengo que mostrar mi confianza en su bondad, en su plan perfecto. Y puedo hacer mi petición. Señor, si es posible, quítame esa copa, quítame esa copa. Pero al final de cuentas tengo que orar, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, porque yo sé que tu plan es perfecto para mí. Sé que tu plan es para mi bien eterno y yo confío en ti. Entonces, creemos aun cuando no entendemos. ¿Amén? Segundo punto. La fe no solamente cree cuando no entiende, también cree cuando es amenazado, cuando sufre. Vean allí el versículo 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Creo que ustedes recuerdan la historia allí en Éxodo 1 y 2. El rey de Egipto que llamamos Faraón, él tuvo miedo de que el pueblo de Israel estaba creciendo pero demasiado. Ya para los momentos del Éxodo, dicen que 600,000 hombres a la edad de un soldado salieron. Entonces estamos hablando de más de 2 millones. Si hay 600,000 soldados, hay más de 2 millones de personas. Y entonces el faraón, temiendo no poder controlar a toda esa multitud, decide controlar el nacimiento de los judíos. Y dice allí, echad al río a todo hijo judío que nazca y a toda hija preservad la vida.
Y así, sin niños, los judíos no podrían propagarse, como afirma Esteban en Hechos 6. Ahora, esto es como la realidad, eso es lo que dice el libro de Éxodo, de que los padres de Moisés escuchan ese mandato, que si un niño nace, mátalo en el río, si una niña, puedes preservar la vida, y luego nace Moisés. Y los padres de Moisés lo esconden por 3 meses. Eso es lo explícito. Pero el autor de Hebreos ahora hace exégesis. Nos hace pensar, ¿qué es lo que los padres de Moisés estaban pensando? ¿Por qué ellos no lo mataron? ¿Por qué no obedecieron el decreto del rey? ¿Por qué no le echaron al río? Y da 2 razones. Dice que escondió a Moisés por 3 meses, primero porque le vieron niño hermoso. Esto es lógico. O sea, nace el niño, es aquí niño tan hermoso, ¿no? O sea, ¿qué mamá, o sea, tiene un bebé y, tíralo. O sea, no, o sea, es un niño hermoso, es bello, o sea, ¿cómo voy a matar a mi propio hijo? Imposible, inconcebible. No, es un niño tierno. Pero luego va aún más allá de eso. Dice versículo 23, final allí, de que no lo mataron porque no temieron el decreto del rey. Y ahí está la clave. Los papás de Moisés temieron más a Dios que a Faraón. Y dices otra vez, Josías, pero ¿cómo es que el autor de Hebreos llega a esa conclusión? Porque el texto en Éxodo no dice esto. Pero es de que escondieron al niño. Escondieron al niño sabiendo de que si Faraón lo supiera, no solamente mata al niño, mata a ellos también por desobedecer el decreto del rey. Pero es de que no importa. Es que no importa. Ellos saben de que si desobedecen el decreto del rey, provocan la ira del faraón. Claro. Y él puede matarlo. Pero también saben de que si matan al niño, provocan la ira de Jehová, que no solamente puede matar sus cuerpos, sino también sus almas en el infierno. Y deciden, después de hacer esa comparación, deciden temer más a Dios y no temer al rey. La aplicación es obvia, ¿no? Si estamos con la pregunta, ¿cómo es la fe que salva? ¿Cómo es la fe genuina? Entonces, no solamente, como vimos en el primer punto, la fe obedece sin entender, la fe también obedece a pesar de las amenazas y la aflicción que uno pudiera recibir si obedece. La fe que salva cree aún en momentos de amenaza. Si uno solamente cree en los tiempos fáciles y buenos, si uno solamente profesa a Cristo y dice que cree cuando viene a la iglesia y todo va bien, pero luego va a su trabajo y enfrenta amenaza, enfrenta persecución y abandona su profesión, de acuerdo a Hebreos es de que esa persona jamás ha tenido fe, no una fe genuina. Si uno abandona su profesión de fe frente a la amenaza, es de que no tiene el tipo de fe que Dios regala a sus hijos, como la estamos viendo en Hebreos 11. Obvio, no hablo de una caída momentánea en donde alguien niega a Cristo. Un cristiano puede hacer esto y arrepentirse y perseverar en fe. No, hablo de un abandono completo de tu profesión, donde dejas de perseverar. El autor de Hebreos concluye, la persona que esto hace jamás ha tenido fe, porque la fe que Dios regala a sus hijos perdura hasta la muerte. La fe que Dios regala a sus hijos cree aun cuando no entiende y cree aun cuando es amenazada.
No solamente los padres de Moisés muestran eso, también Moisés es un excelente ejemplo de alguien que perseveró en fe frente a mucha persecución y amenaza. Ven ahí el versículo 24 nuevamente. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta su mirada, o la mirada, en el galardón. Ahora el autor va a hacer más exégesis acá en la vida de Moisés, ¿no? Unas cosas que extrae del texto bíblico en Éxodo. Interesante, Esteban en Hechos 7 saca las mismas conclusiones. Empieza afirmando que Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, y esto es lógico, esto es obvio. Moisés mató a un egipcio y luego tuvo que huir de Egipto como fugitivo. Y Moisés no tenía que hacer esto. Moisés no tenía que defender a su compatriota, porque Moisés no tenía que ver a los hebreos como sus compatriotas. Pudo haberse quedado en el palacio. Pudo haber renunciado, ¿no? Su ciudadanía judía, ¿no? Pudo haber pensado, es mejor ser uno de los egipcios que uno de los hebreos que son esclavos. Es mejor no admitir que soy de descendencia hebrea. Pero no pudo pensar así. Supo que Israel era el pueblo de Jehová y no pudo abandonarlos. No pudo verlos sufriendo así sin ayudar. Y de hecho, cuando ayudó a su compatriota, Esteban afirma de que Moisés pensaba que sus hermanos comprendían de que Dios les daría libertad por mano suya. Es decir, que estaba tratando de obrar salvación por su pueblo. Entonces, Moisés rehusó quedarse en el palacio y ser llamado hijo de la hija de Faraón y decidió asociarse con los esclavos. Hizo una decisión. Mejor me asocio con los esclavos. Versículo 25. Escogió ser maltratado con el pueblo de Dios. Y al hacerlo perdió todas las comodidades de Egipto. Escogió ser maltratado, dice, en vez de gozar de los deleites temporales del pecado. Y eso es maravilloso, de que Moisés no solamente abandona a Egipto, sino que considera que hubiera sido pecaminoso quedarse en el palacio. ¿Sí? Dice que deleites temporales de pecado. Consideró que era pecado negar a su pueblo. Hubiera sido pecado no auxiliar a su compatriota. Hubiera sido pecado simplemente adoptar la cultura de Egipto. ¿Cómo hizo esto? ¿Cuál fue la lógica? Bueno, final del versículo 25. La idea acá es de que Moisés creyó que el gozo que Jehová le prometía era mejor y más perdurable que el gozo que Egipto le prometía, ¿no? Porque lo que Egipto le prometía era un deleite, ¿qué? Temporal. La palabra ahí temporal se trata de una hierba, como se usa en otros lugares, una hierba sin raíz que no dura, que no perdura. Sale el sol y se seca rápido. Y es la manera que Moisés vio los deleites y el gozo de Egipto. Claro que lo puedes disfrutar 1 año, tal vez 2 años, pero luego sale el sol y se seca y pierde su belleza, pierde su gozo. Moisés no quiso esto. Quiso un tesoro, un gozo perdurable. Dice versículo 26. Entonces consideró el vituperio de Cristo como riquezas mayores que el tesoro de los egipcios. ¿Qué
¿Qué afirmación? Moisés hace una comparación. Saca la balanza y va a comparar el valor de dos riquezas diferentes. ¿Sí? Primero tenemos la riqueza de los egipcios. Y sabemos de qué se trata. Se trata del palacio, del oro, de comida, una esposa seguro. Todo se le ofrecía. Siendo el nieto del faraón, o sea, todo estaba a su disposición. Y lo tiene ahí en la balanza. Vale mucho en términos humanos. Vale mucho tener todo eso. Pero pensó, dice el autor de Hebreos, que hubo riquezas mayores, de más valor. ¿Y cuáles eran las riquezas de más valor, de más peso? Dice, el vituperio de Cristo, el oprobio de Cristo. Es como que, no sé, Moisés, me confundiste. Hay una balanza, de un lado tenemos oro, comodidades, gozo, y de otro lado tenemos oprobio y vituperio. O sea, si yo tuviera que escoger entre oro y comida y comodidades y oprobio, ¿qué escojo? Pues el oro, o sea, las riquezas. Porque si solamente estoy viendo con los ojos físicos, es todo lo que veo. Veo oprobio de un lado y veo riqueza al otro lado y escojo riqueza. Pero por fe, Moisés vio al invisible y por fe Moisés pudo ver el resultado del vituperio. Porque tenía puesta su mirada ¿dónde? En el galardón. Moisés está pensando en el galardón que uno recibe después de sufrir oprobio y vituperio a causa de Cristo. Y dice, uy, si luego en mi escala tengo todo el oro de los egipcios acá, pero pienso en el galardón que voy a recibir después de sufrir por Cristo, pongo todo el oro de Egipto acá y luego todo el oro del cielo acá, pues se rompe la escala. Y ya sé qué escoger, ¿no? Esto es una comparación muy, muy buena, ¿no? De siempre estar pensando, ¿qué es lo que el mundo me ofrece? ¿Qué es lo que este pecado me ofrece? Sí, lo puedo disfrutar un año, tal vez 20 años, tal vez 50 años, pero luego sale el sol, se seca, pierde su valor y viene juicio. Y si del otro lado, si sufro a causa de Cristo, voy a sufrir un año, 2 años, 30 años, 50 años tal vez. Pero luego voy a morir y voy a recibir mi herencia, voy a recibir el galardón, un galardón que perdura. Voy a recibir un nuevo cuerpo, voy a reinar sobre una nueva tierra, voy a caminar sobre las calles de oro. Ahora no hay comparación entre las dos cosas. Escojo lo eterno. ¿Sí? Moisés tenía puesta su mirada en el galardón. El verbo, de hecho, es continuo. Constantemente estaba enfocando su atención, su mirada en el galardón. Y es la única manera de poder hacer la decisión correcta, ¿no? Es que en cada momento que el pecado nos ofrece un deleite temporal, sacar la escala y constantemente hacer la comparación. Ok, ¿cuál es la diferencia entre lo que me ofrece el mundo y lo que Dios me ofrece en el galardón? Porque lo eterno siempre va a ganar, siempre. Pablo dice, por fe, Pablo dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son, ¿qué?, comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Está haciendo lo mismo. Está haciendo una comparación. Saca la escala. ¿Cuál pesa más? ¿Cuál vale más? El pecado nos ofrece muchas cosas. Tenemos que ver detrás de lo que el pecado nos ofrece y ver de qué es temporal. Tenemos que ver el sufrimiento y ver detrás del sufrimiento
y sé de que detrás del sufrimiento viene el galardón. Bueno, otros dos momentos de amenaza en la vida de Moisés, como de conclusión acá, versículos 27 y 28. Dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo el aire del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Ahora, se debate un poco en el versículo 27 a qué momento se refiere, si se refiere a Moisés en el momento que salió de Egipto después de matar al egipcio, o si se refiere al éxodo cuando salió con el pueblo de Israel. Es un poco difícil de saber, los dos funcionan con la cronología acá, pero no se puede perder el punto. El punto es de que Moisés cuando salió, no estuvo saliendo dado al temor que tenía del faraón. Salió para obedecer a Dios, salió por su temor a Dios, ¿no? Y lo que precisamente le sostuvo, lo que le capacitó para perseverar, a pesar de las amenazas del rey, es que dice de que se sostuvo como viendo al invisible, ahí al final del 27. Ahora, curiosamente hay gente que dice que eso se refiere a Éxodo 34, cuando recuerdan Moisés ve las espaldas de Dios, Dios le guarda en la hendidura de la peña y luego pasa toda su gloria, y luego Moisés ve las espaldas de Dios. Esto no solamente rompería con toda la cronología de este pasaje, sino que destruiría todo el punto de Hebreos 11. No se refiere a esto. O sea, la fe, aunque los ojos físicos no están viendo nada, la fe ve lo invisible. El punto acá no es de que Moisés habló cara a cara con Dios. El punto es de que Moisés vio por fe al Dios invisible. Lo que le sostuvo a Moisés y lo que le ayudó a enfrentar las amenazas del rey de Egipto fue de que por fe pudo ver al rey del universo, ¿no? Y tuvo más temor de desobedecer al rey del universo que desobedecer al rey de Egipto. No sería de ánimo para nosotros ni para los hebreos del primer siglo decir, bueno, Moisés pudo tener fe porque vio a Dios. Sí, nada de nosotros vamos a tener ese privilegio. El punto es de que Moisés vio a Dios por fe. En la misma manera que tú y yo podemos ver a Dios por fe, podemos ver al invisible, ver el galardón invisible por la fe que Dios nos regala. ¿Sí? Bueno, finalmente, versículo 28. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre. Ustedes recuerdan esa historia también de que Dios le dijo de que iba a mandar a su ángel para destruir a todos los primogénitos. Y que entonces los hebreos debían ungir los dos postes y el dintel, o sea, las puertas de sus casas con sangre, con la sangre de la Pascua, para que el ángel destructor no matara al primogénito de esa casa. Y mucha gente no lo hacía, ¿no? ¿Por qué? Porque no creía de que el ángel destructor iba a matar a los que estaban dentro de su casa. Los que fueron salvados fueron los que pusieron la sangre en sus puertas, y pusieron la sangre en sus puertas, ¿por qué? Porque precisamente creyeron de que Dios iba a mandar a su ángel destructor, ¿no? Entonces, hay una gran amenaza, un ángel destructor viene a matar a los primogénitos. ¿Pero qué hace la fe frente a esa amenaza? Obedecer, confiar. Pero Dios me dice de que si simplemente pongo sangre acá, me voy a salvar. Entonces, aunque no lo entienda, aunque haya amenaza, yo voy a obedecer. ¿Sí? Ahora, para la conclusión, quisiera regresar a una frase que expliqué un poco, pero quiero minarlo un poco más. Y es
es de que Moisés está allí considerando el tesoro de los egipcios, el tesoro que Dios le ofrecía. Pero el autor de Hebreos dice de que Moisés vio el vituperio de Cristo como mayor riquezas que lo que Egipto se le ofrecía. Y la pregunta es, ¿cómo es que Moisés está pensando en Cristo? ¿Moisés conoció a Jesús? ¿Moisés de nombre había hablado con Jesús? O sea, ¿cómo es de que el autor de Hebreos puede decir de que Moisés sufrió a causa de Cristo? Bueno, primero decirles que algunos simplemente afirman que Moisés sufrió oprobio de manera similar a lo que Jesús iba a sufrir, y esto es cierto. Pero yo creo que el autor de Hebreos está afirmando más que esto, porque en todo este capítulo, el autor de Hebreos jamás ha insertado cosas en Génesis o en Éxodo o en el Antiguo Testamento, cosas que no estaban allí. Está hablando con hebreos que conocían su Antiguo Testamento. Él no va a poner a Jesús donde no está. Lo que el autor de Hebreos está haciendo es exégesis, está sacando cosas que sí están. Entonces, ¿cómo es de que Moisés está pensando en el vituperio y el oprobio del Mesías a causa del Mesías? Y creo que sí, Moisés, aunque no conoció el nombre Jesús, sí estaba esperando la venida del Mesías. Porque todo creyente a lo largo de toda la historia siempre ha llegado a la salvación por el mismo medio, creyendo en el Mesías que nos iba a redimir. Desde Génesis 3 recibimos la promesa de que Dios nos va a salvar matando a Satanás y restaurando al mundo por medio de la simiente de la mujer. Luego continuamos leyendo y nos damos cuenta de que es la simiente de Abraham, un descendiente de Abraham que Dios va a usar para bendecir al mundo entero. Y Dios va dando más y más información acerca de ese Mesías, acerca de ese personaje. En Éxodo 3, el ángel, el mensajero, el verbo de Jehová aparece a Moisés en la zarza que ardía. Y dice a Moisés, yo soy el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob. Y ese ángel, ese verbo de Jehová, habla con Moisés cara a cara de muchas cosas que ni siquiera tenemos en la Biblia. Y Moisés habla al pueblo, ese profeta venidero que iba a salvar al mundo. Es Jesucristo mismo quien dice en Juan 5, si creyeses a Moisés, me creeríais a mí. ¿Por qué? Porque de mí escribió él. Claro que Moisés conoció al Mesías. No supo todos los detalles que nosotros tenemos. No supo su nombre Jesús, seguramente. Claro que Dios va aumentando la revelación y hoy sabemos más del plan de Dios para unir gentiles y judíos y todo su perfecto plan. Y Moisés a lo mejor no tenía todo eso, pero sí tenía fe en un futuro Mesías. Sí, cuando sufría pensando, pero un día el Mesías va a regresar y reinar. Y hago todo esto para recibir el galardón de estar con Él. El galardón que Moisés esperaba era la misma esperanza que todo creyente ha tenido a lo largo de la historia, y es de que un día vamos a ver a Jesús cara a cara. Moisés no tenía que conocer su nombre terrenal para estar esperando su venida, para estar esperando su salvación. Entonces, si has venido hoy con la pregunta que estamos viendo acá, ¿cómo es la fe que salva? ¿Cómo es la fe genuina? Bueno, claro, confía en Dios a pesar de no entender su voluntad. Claro que confía en Dios aun cuando es amenazado, pero en particular tiene su mirada en el galardón, y el galardón es la recompensa que recibiremos cuando Cristo regresa.
Es el galardón, no hay mayores. Y ese galardón es la riqueza y el tesoro que tenemos que poner en nuestra escala cada vez que el pecado nos tienta, para rechazar lo que el mundo nos ofrece y abrazar la voluntad de Dios de manera sumisa y gozosa, para seguir en las pisadas de nuestro Cristo. Entonces, hermanos, pensando en Abraham y Moisés, imitemos a Abraham, quien confió en Dios a pesar de no entender su mandato. Imitemos a Moisés, que abrazó la aflicción, la amenaza, pero no dejemos nuestra mirada en ellos. Pensemos en Cristo. Cristo, quien obedeció a su Padre, aunque en su humanidad no entendió, y gritó: ¿por qué? ¿Por qué me has desamparado? Y no pudo entender, pero se sometió de todas formas. Imitemos a Él. Imitemos a Cristo, quien dice: los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Pero abrazó todo el vituperio, porque confió en el plan de Dios. Y aunque recibía amenaza y aflicción, puso su mirada en el galardón. Por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Imitemos a Él, pensemos en Él, adoremos a Él, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor, gracias por tu palabra, que nos revela la persona del Mesías, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que su nombre sea glorificado y exaltado en nuestras vidas. Que la gente pueda ver en nuestras vidas de que todo lo que hacemos lo hacemos por fe en Cristo. No importa si entendemos, no importa si el mundo nos amenaza. Nuestra mirada está en nuestro Señor. Y nuestra única esperanza es recibir a Él cuando Él regresa. Pedimos esto en su nombre y para su gloria. Amén.